buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir. Sobre todo, bueno, un lunes hasta ahora muchas veces pues no es muy fácil llegar hasta aquí. Os queremos agradecer vuestra asistencia. Mi nombre es Víctor Manuel Hernández, no García, como pone en la invitación. Es un nombre perfectamente olvidable español. O sea que, yo fui compañero de facultad de Santiago, en Madrid, y aparte soy amigo suyo. Soy profesor de secundaria aquí en Málaga. Y también un poco quiero agradecer a Santiago y al editor por invitarme a introducir a Santiago. Si estáis aquí seguro todos lo conocéis. Un poco cuando me quería preparar cómo presentar a Santiago, estaba viendo, y que aparte de enunciar un poco su currículum, sus publicaciones, quería ir un poco más allá. Y yo creo que hasta ahora Santiago se puede decir que tiene 3 etapas de estudio. Por un lado, le podemos ver el primer Santiago hasta su tesis doctoral, que es cuando mira la teoría del valor con la teoría marginal, haciendo una especie de... La palabra no sería síntesis, pero es algo muy curioso. De hecho, a mí personalmente probablemente es la obra que más me interesa, que es ver la planificación económica en el capitalismo y el mercado en el socialismo, y todo eso yendo a las raíces puras de la economía clásica y tradicional. Es una lectura que yo recomiendo. Está editado, la tesis doctoral, en Maya Ediciones. Maya Ediciones. Trabajo, Utilidad y Verdad, 2015. Creo que ahí un poco Santiago cierra su primera etapa de intelectual y etapa formativa y de militante. Los dos estuvimos en la asociación, decíamos ayer, que un poco compartió espacio con Contrapoder en Somos Aguas, y ahí es donde juntan los dos elementos centrales del pensamiento que va a desarrollar Santiago. Por un lado, el marxismo, y por otro, la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Y a partir de ahí vamos a ver cómo va a crecer todo lo demás. En su segunda etapa, ya como un militante más formado, donde incluso llega a conocer a Evo Morales, Berta Cáceres, etcétera, etcétera, yo diría que se podría cerrar con la vuelta al revés de Marx y con su obra de madurez sobre el marxismo y la cuestión nacional. Aquí Santiago, como buen estudioso, buen erudito, no habla como Santiago Armesilla, sino que utiliza a los grandes de la teoría socialista clásica para hablar sobre el derecho a autodeterminación, donde yo creo que hasta ahora puede ser su obra cumbre antes de esta. Y en un tercer momento, yo diría que es el que está ahora mismo inaugurando con este Iberofonía y Socialismo, donde en un mundo donde aquí apenas a 2 horas y media está la base de Morón y casi 3 horas la base de Rota, lo que debemos estar y empezar a hablar es de geopolítica y de los horizontes que se abren en un momento tan actual, y también de mirar al pasado y de mirar eso que decía, bueno, los cascotes un poco de la historia para poder construir algo. Yo el libro, curiosamente, que voy a presentar no me lo he leído, lo acabo de adquirir porque no me ha sido posible. He visto la revisión y, bueno, un poco ahora nos va a contar Santiago. Simplemente terminar la presentación había una frase famosa de Gustavo Bueno que decía: no tener en cuenta a Marx en estos momentos, no ya estar a favor, no tenerlo en cuenta, es estar en un estado pre-copernicano o algo parecido, ¿no? Entonces, ahora mismo, la izquierda de España, la izquierda de la Iberofonía, no tener en cuenta la obra de Santiago Armesilla, estaríamos en un estado anterior, como un estado pre-copernicano, donde al menos en estos momentos Santiago Armesilla está siendo variable independiente sobre determinados debates. Se puede estar a favor o en contra, pero es imposible obviar y es imposible ignorar lo que nos está diciendo. Por lo tanto, aquí desde Málaga te damos la bienvenida, te agradecemos que hayas venido y la sala es tuya. Muchas gracias, Santiago.
Pues muchas gracias, Víctor, que es de Salamanca, mi ciudad adoptiva, desde hace 2 años. Y bueno, bienvenidos a todos, todas y todes. Y me sorprende mucho, es la primera vez que me presentan por etapas. Me lo voy a tomar en serio porque creo que nunca había reflexionado sobre ello y eres la primera persona que ofrece una evolución pautada de mi contribución a la teoría política, económica, ciencias sociales, etcétera, y te lo agradezco porque estando en Málaga, siendo la tierra de Picasso, pues me siento un poco como etapa azul, etapa cubista y me resulta divertido, ¿no? Entonces, te lo agradezco mucho porque, bueno, quizás tengan que ser otros, no yo, los que analicen un poco la evolución de mis escritos y además creo que en la última etapa pues entra el tema audiovisual, que es el tema de YouTube. Es decir, coincide precisamente que yo llevo apenas 1 año escaso dedicándome a temas audiovisuales y el primer sorprendido por la evolución de mi canal soy yo, porque antes básicamente me dediqué a escribir, a activismo político diverso y a otro tipo de cuestiones. Y bueno, en apenas más de 1 año pues ya lo he visto esta mañana, más de 94.000 suscriptores al canal, pues a mí 94.200, pues me parece muy sorprendente y estoy muy agradecido a toda la gente que evidentemente ha apostado por mi contenido. Y bueno, para no enrollarme más, vamos a hablar precisamente de esto, porque yo he venido como umbral a hablar de mi libro, a Málaga. Y vamos a hablar de un libro que es probablemente, junto con Trabajo, Utilidad y Verdad, el primero que has mencionado, el más corto que he escrito, que es Iberofonía y Socialismo, editado gentilmente por la editorial Última Línea, cuyo catálogo yo recomiendo a toda la gente que está aquí porque es fantástico, precisamente en estos temas, ciencias sociales, humanidades, ensayo, tienen un estupendo catálogo. De hecho, una de las grandes inspiraciones a la hora de escribir esta obra es una obra editada en el año 2018 en Última Línea, que es la obra Iberofonía y Paniberismo, definición, articulación del mundo ibérico, del politólogo y geopolitólogo y diplomático español Álvaro Durantez Prados, al que yo siempre insisto cada vez que hago este tipo de presentaciones, a él le corresponde absolutamente el mérito de ser la primera persona que articula formalmente, académicamente, una teoría sobre qué es la iberofonía. Yo lo que hago es tomar su inspiración geopolítica, que me parece fundamental, muy valiente, me atrevería incluso a decir muy transgresora, a la hora de entender ciertos fenómenos históricos, para darle un enfoque pues en una dirección materialista, la dirección que nosotros estamos construyendo, que es la del materialismo político, donde entremezclamos, o es una doctrina en construcción, entremezclamos a Marx, evidentemente, a Gustavo Bueno y su materialismo filosófico, pero en esta obra, por ejemplo, se incorporan las ideas de Felipe Martínez Marzoa, en parte también la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, que tiene mucha concomitancia con las teorías de la acumulación originaria de Marx, y que alguno que sepa un poco de geopolítica marxista del siglo pasado, y eso que Marcelo es peronista, le recordará la teoría del sistema mundo de Wallerstein, a Giovanni Arrighi, etcétera, a los teóricos de la dependencia y del desarrollo de los años 60 y 70. Y todo eso está plasmado en apenas 200 páginas, que es un libro que os podéis leer en 2 tardes, o 3, pues si sois perezosos, la verdad. Y bueno, ¿de qué va el libro? El libro va precisamente... ¿El micro? Ah, sí, perdón. Han traído pilas para el micro, con lo cual los que estéis atrás podéis escuchar. Yo tengo vozarrón de por sí, pero bueno, nunca está de más. Tenía tesitura de tenor cuando fui cantante, cuando di clases. Por si no lo sabéis, tuve mi etapa musical, ¿no? Esa es la que no has mencionado. Es verdad, yo es que tampoco me quería enrollar, pero yo sí que es verdad. Sí. Pero bueno, el libro tiene un título que es Iberofonía y... Muchas gracias, ¿se escucha bien? El libro tiene un título que es Iberofonía y Socialismo, y como sabéis la letra Y es una conjunción copulativa donde hay 2 términos, un término geopolítico y un término filosófico, económico, social, etc. Vamos a explicar un poco esa conjunción copulativa y el título, porque es básicamente lo que se desarrolla en el libro. ¿Qué es la iberofonía? Insisto, el mérito de articulación de lo que es la iberofonía a nivel doctrinal académico es de Álvaro Durantez Prados, freudiano Álvaro Durantez Prados, en su obra Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico, que editó también Última Línea en el 2018, y que, por cierto, ese libro está basado en su tesis doctoral, que uno de sus directores fue, curiosamente, Heriberto Cairo, director de la tesis de Pablo Manuel Iglesias Turrión, y
Y es una tesis que de manera muy certera pues desarrolla en 800 páginas unas ideas muy buenas, muy acertadas, y más en el año en el que estamos ahora, en 2018-2022. ¿Qué es la iberofonía? Pues bien, la iberofonía, en resumidas cuentas, en resumen, es el conjunto de sociedades políticas, comunidades poblacionales humanas y territorios que en los 5 continentes hablan español y portugués. Por tanto, la iberofonía ya hace referencia a una unidad idiomática coherente. Que eso no implica que el español y el portugués no sean 2 idiomas distintos con sus diferencias, por supuesto que lo son, pero que tienen ciertas particularidades históricas, lingüísticas y geopolíticas. ¿Cuáles son esas características? Pues bien, tanto el español como el portugués son idiomas que derivan del iberorromance occidental, que es un idioma derivado del latín vulgar que se hablaba en el noroeste de la península ibérica y que se fue conformando en los inicios de la Reconquista contra el Islam, y que tuvo precisamente en la cuenca del río Duero su principal foco de organización y expansión. En la cuenca del río Duero, en la Edad Media, es donde se empieza a desarrollar e implantar su poder el Reino de Asturias, que posteriormente pasa su capital de Oviedo a León y se convierte en el Reino de León. Y en el Reino de León se conforman 2 unidades subalternas de León, que son el Condado de Castilla y el Condado de Portucale, que posteriormente tuvieron una vida independiente del Reino de León. El Condado de Portucale se independizó en el siglo XIII, si no me equivoco, del Reino de León, y el Condado de Castilla se independizó poco después también del Reino de León, conformando el Reino de Castilla, pero lo que ocurrió es que Castilla absorbió y se comió a León, y entonces se fue cuando se construyó la Corona de Castilla. Marx, en sus escritos sobre España, afirmaba que las cunas de España son Covadonga y Sobrarbe. Sobrarbe en el Pirineo aragonés y Covadonga, pues por la cuestión de Pelayo. Por cierto, pues si alguien no lo sabía, lo cuento en el libro, el fundador de la ciudad de Oporto, sobre la cual se articula el Condado de Portucale-Porto, fue Vimara Pérez, un noble del Reino de Asturias, un noble asturiano. Estas 2 lenguas se van diferenciando poco a poco del iberorromance occidental, y mientras que el castellano, luego español, se convierte en el idioma de comunicación básico que a través del Camino de Santiago permite comunicar a la Corona de Aragón con la Corona de Castilla, con el Reino de Galicia, etc., el portugués se va afianzando como también derivación del iberorromance occidental hacia el sur de la península ibérica, y de hecho son los primeros en acabar la Reconquista cuando se hacen con el Algarve. Con la toma del Algarve portugués, Portugal cierra su reconquista y empieza a expandirse por el Atlántico. Posteriormente conquistan Ceuta, que hasta 1640 hasta 1580 fue parte del Imperio portugués, y que luego, después de la segunda independencia de Portugal, en 1640-1668, empieza a quiere continuar siendo parte de España, aunque bueno, ahora pues nuestro querido Mohamed VI pues lo reclama, ¿no? Y alguna exministra del PSOE parece ser que se lo quiere ceder. Bueno, el caso es que tiene una raíz lingüística común. El segundo rasgo es que esa raíz lingüística común hace que tengan los 2 idiomas una intercomprensión mutua muy alta. Según la citada en la obra, mi obra lingüista argentina Lía Varela, de la UNTREF, la correspondencia lingüística entre el español y el portugués tiene entre un 89 y un 90%, que es una correspondencia altísima. Hay pocos idiomas en el mundo que tengan una correspondencia tan alta. Vamos a dar algunos ejemplos: el serbio y el croata, el checo y el eslovaco, el bielorruso y el ruso, o incluso el ucraniano. De hecho, hay teóricos, algunos cito en el libro, que hablan que cuando 2 idiomas tienen una correspondencia mayor del 85%, se puede hablar de un único cuerpo lingüístico, a pesar de que haya sus diferencias. Y esa característica es muy importante porque, si se entreteje con la tercera que voy a decir, ya podemos hablar de un espacio geopolítico-lingüístico de enorme importancia, que muy poca gente ha reparado en ello, y es precisamente, insisto, Duránez Prados el primero en hacerlo. Y es que el español y el portugués, a diferencia de los idiomas cuya correspondencia mutua es muy alta que he dicho antes, son los 2 únicos idiomas
con un alto nivel de intercomprensión mutua, 89-90%, que son universales, es decir, hablados en los 5 continentes. No solo en la península ibérica, por España y Portugal, sino en Iberoamérica, por Brasil y el resto de la América que habla español, Hispanoamérica, África, naciones que hablan español en África, aparte de los territorios que tiene España, Canarias, Ceuta y Melilla, son el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, y luego están los llamados PALOP, que es las iniciales de países africanos de lengua oficial portuguesa, que son Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Angola y Mozambique. A lo que luego hay que añadir en Asia a Timor Oriental, una pequeña nación excolonia portuguesa que se independizó después de la Revolución dos Cravos, de la Revolución de los Claveles en Portugal. Fue invadida por Indonesia y tuvo una presión enorme neocolonial por Indonesia y por parte de Australia, hasta que la propia Portugal, que se ha portado mucho con Timor Oriental que España con el Sáhara Occidental, incidió para hacer un referéndum de descolonización definitivo que a inicios de la década del 2000 permitió pues, que líderes revolucionarios como José Ramos Horta y Xanana Gusmão se convirtieran en los primeros presidentes de Timor Oriental. Por cierto, ambos hablan español. José Ramos Horta y Xanana Gusmão hablan español. Actualmente, o sea, quiero decir que están en los 5 continentes repartidos los 2 idiomas. Actualmente, según datos oficiales del Instituto Cervantes, el español es hablado, si sumamos hablantes que lo tienen como primera lengua, o sea, lengua nativa, y gente que lo habla como segunda lengua, un total de 560 millones de personas, siendo el país hispanohablante más poblado México. Y siendo el segundo, por cierto, Estados Unidos, que tiene más de 50 millones de hispanoparlantes. El tercero es España, no, perdón, el tercero es Colombia y el cuarto creo que es España. Para que veamos también un poco la potencialidad de Estados Unidos en esta cuestión, que trato al final de la obra. Y el portugués es hablado, según datos de... el Instituto Lingüístico de Verano fue el que me dio los datos de cuánta gente hablaba portugués en el planeta, que está, por cierto, su sede está en Texas, en Estados Unidos. Lo que pasa es que... la web en donde se pueden ver estos datos es ethnologue.org, por si alguien tiene interés. El portugués es hablado actualmente, que lo tienen como primera lengua y como segunda, por 231 millones de personas, siendo, por supuesto, el principal país lusoparlante, Brasil. Pero cuidado, dato geopolítico importante, que yo dije en mi encuentro en el canal del Jacobino con Pedro Baños y Hasél Páez. El portugués es la lengua más hablada en el hemisferio sur del planeta Tierra. Y no solo por Brasil, sino que también por Angola y Mozambique, que según proyecciones demográficas a finales de este siglo, ambas naciones africanas subsaharianas van a superar los 100 millones de habitantes, y por Timor Oriental. Si sumamos ambas poblaciones, nos da 861 millones de personas. ¿Qué supone a nivel geopolítico un conjunto intercontinental global de 861 millones de personas que los 5 continentes hablan 2 idiomas con tanto nivel de intercomprensión mutua? Pues yo puedo decir que las posibilidades son enormes, y de hecho, estos son datos que se conocen poco, se llevan bastantes años de articulación a nivel diplomático y de cooperación internacional de lo que es la iberofonía. Por ejemplo, en la Secretaría General Iberoamericana, que es la que desarrolla cada 2 años las cumbres iberoamericanas, antes eran anuales, pero desde que pasó el ¿por qué no te callas?, pues dejó de ser así, que además está ahí asociada a la Organización de Estados Iberoamericanos, tiene ya una oficina de la iberofonía, de los PALOP, de los países de lo que se denomina en el libro la Iberoáfrica, los países que hablan español y portugués en África, que junto con Iberoamérica son el verdadero pulmón de esto que se llama la iberofonía. Es decir, el centro geopolítico, demográfico y de recursos no es ni Portugal ni España. Está entre Iberoamérica y África, entre Iberoáfrica e Iberoamérica. Iberoamérica se sabe hace tiempo, pero África, pues la Iberoáfrica lleva poco tiempo de independencia después de la descolonización, pero es un actor importante a la hora de articular esto.
De hecho, dato importante, la capital de Angola, Luanda, es la ciudad más cara de África subsahariana y creo que prácticamente de toda África. Y es un lugar de muchas inversiones extranjeras y de mucho movimiento. Y ahí, por cierto, esto te va a gustar a ti, querido Víctor, durante la Guerra de Liberación Nacional de Angola, contra el Imperio Portugués, fueron varios soldados y médicos cubanos a Angola. Tuvieron además su simploqué con los nativos en todos los aspectos y ambos lucharon en tropas contra las tropas que de Sudáfrica, desde Namibia, que expandían el apartheid por todo el África subsahariana. Es decir, el apartheid sudafricano fue frenado por angoleños y cubanos en el sur de Angola. Y durante Prados, cuando estuvo allí, habló con algunos excombatientes y veteranos, algunos mutilados, de la Guerra de Liberación de Angola, que lucharon contra tropas sudafricanas herederas de colonos ingleses y neerlandeses. Pues bien, como digo, ya hay una oficina de los PALOP de la Iberoáfrica en la SEGIP, y luego hay que tener en cuenta que hay naciones que comparten membresía entre la SEGIP y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la CPLP, como son, por supuesto, Brasil y Portugal. A esto añadamos otra cosa. En la CPLP hay un miembro oficial que no habla portugués en absoluto, que es Guinea Ecuatorial. ¿Por qué Guinea Ecuatorial está en la CPLP? Por su antiguo pasado colonial portugués, a principios del siglo XVIII. Guinea Ecuatorial luego fue la Guinea Española, se convirtió en parte del virreinato del Río de la Plata, con lo cual la capital de Guinea Ecuatorial durante un tiempo fue Buenos Aires. Y es una nación que no habla portugués en absoluto, habla español y las lenguas propias de los indígenas de Guinea Ecuatorial. A esto hay que añadir que varios países hispanoparlantes de América del Sur son miembros observadores de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa: Chile, Uruguay y Argentina. Comprensible en Uruguay y en Argentina porque tienen frontera con Brasil, se habla portuñol en esa frontera. Yo he estado en Misiones, en la provincia de Misiones, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar allí, pero los argentinos allí escuchan constantemente emisoras de radio en portugués, brasilero, y el intercambio es constante, de comercial, demográfico, personal, etc. Y además esa zona tiene triple frontera con Paraguay, Brasil y Argentina. Y España también va a ser, si no es ya, creo, miembro observador de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Primero por iniciativa gallega, es decir, fue Alberto Núñez Feijóo la persona que consiguió que Galicia fuese miembro observador de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, cosas de PP gallego que son increíbles, pero útiles porque luego se ha servido para que España entre también. Porque la frontera entre España y Portugal es la más extensa que dos naciones de la Unión Europea tienen y es la que lleva más tiempo pacificada. Prácticamente desde la guerra de independencia contra Francia, contra Napoleón Bonaparte, que en Portugal se llama Guerra Peninsular, por cierto. Pues bien, como podemos observar, el potencial diplomático y geopolítico de esto es enorme. Y la cuestión es que entre bambalinas eso se está desarrollando y muy pocos españoles y muy pocos portugueses y en general muy poca población iberófona se está enterando. Pero creo que va siendo hora de que la gente se entere de que se está construyendo esa iberofonía. Y está cogiendo la cosa velocidad de crucero. En el libro ensayo además una reconstrucción de cómo se construye la civilización iberófona, o sea, una civilización no reconocida como tal, y ensayo una definición de civilización en el propio libro, que tiene que ver con un cierto pasado de desarrollo imperial. Ese desarrollo imperial que fue doble, el Imperio Portugués y el Imperio Español, que en una cierta etapa de la historia, entre 1580 y 1640, se fusionaron cuando Felipe II se convirtió en monarca de Portugal. 1668 porque es cuando España reconoce la independencia de Portugal. ¿Por qué? Porque sobre los témpanos flotantes de los imperios, que son los que construyen las civilizaciones, es como las unidades políticas comparten unos ciertos rasgos culturales, lingüísticos, antropológicos, etc. Sin negar una cierta diversidad. Hay, digamos, tres pilares fundamentales en la iberofonía a nivel cultural, que se entretejen entre sí. El primero es el que yo llamo ibérico-católico, es decir, el hispano y el luso
de profunda raíz religiosa, cultural, pero también sociológica y antropológica católica. Es decir, no se trata solo de fe y de religión, sino que se trata de una forma de entender la comunidad humana, una forma de entender las relaciones laborales, de entender la propiedad y de entender las relaciones de trabajo, entre otras muchas. Lo amerindio, lo precolombino en América y lo africano. Más luego elementos de Asia, de Oceanía, etc. Porque muchos idiomas que se hablan en Filipinas, como el tagalo y otros idiomas que hablan entre 20 y 30 millones de personas, tienen muchas prestaciones de palabras del portugués. Por no hablar de las islas de Guam o de Micronesia, que fueron prácticamente conquistadas por mexicanos, por novohispanos, y si uno va a esos territorios de Oceanía va a encontrar una gastronomía y unas costumbres que le van a recordar muchísimo a México. Porque además, junto con Filipinas, fueron parte del Virreinato de Nueva España, junto con las Antillas españolas, la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, que también fueron parte del Virreinato de Nueva España. Y en el Caribe, en Aruba, Curazao y Bonaire, que son posesiones del Reino de los Países Bajos, se habla un idioma que se llama papamianto, que tiene muchas prestaciones del español y sobre todo del portugués. Por tanto, la iberofonía, ¿qué es? El conjunto de 30 sociedades políticas, territorios y población de 861 millones de personas que, de los témpanos flotantes de ese entretejimiento imperial y postimperial de lo ibérico católico, lo amerindio, precolombino y lo africano, se entretejen en lo que queda hoy, 861 millones de personas en los 5 continentes, que hablan las dos únicas lenguas universales mutuamente comprensibles a grandes rasgos. El punto de inflexión más importante a nivel histórico de esa iberofonía es cuando se unifica por primera vez, que es, ya lo he dicho, con Felipe II, cuando se convierte en monarca portugués y, por tanto, monarca de Brasil. Brasil existe como sociedad política porque con el Tratado de Tordesillas y el Tratado de Zaragoza, los portugueses, que en esto fueron muy cucos, y para la firma del Tratado de Tordesillas no os podéis ni imaginar la cantidad de espionaje que hubo entre España y Portugal para poder repartirse tierras a no sé cuántas leguas de Cabo Verde. Cabo Verde es importantísimo en toda esta historia porque es el punto que conecta a Brasil con Portugal. Y son unas islas de África que parecen unas islas caribeñas más que africanas. De allí es la famosa cantante Cesárea Évora, por cierto, algunos la conocerán. Muy buena, Cesárea Évora, que descanse en paz. Pues descanse en paz porque se murió. La cosa es que entre 1580, 1640 y 1668 se unificaron ambos imperios, pero con la base del Tratado de Tordesillas y el de Zaragoza, instauraron algo que la historiografía oficial, incluso hispanista, anglosajona, obvia, que es que se convirtió en aquel momento histórico en el único momento de la historia en que casi se constituye, casi porque no podía ser del todo, una sociedad política de tipo universal. Como todo el mundo sabe, las columnas de Hércules que están al sur de estas tierras, pues tenían, hay una estatua donde los griegos y los romanos hablan de non plus ultra, no hay nada más allá de las columnas de Hércules. Después de los Reyes Católicos y el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, o sea, por parte de España en 1492, se instaura el lema plus ultra, que sigue nuestro escudo actual monárquico. Pero es que con Felipe II el lema pasa a ser non sufficit orbis, es que significa el mundo no es suficiente, que a lo mejor a alguno le suena de una película de James Bond. Pues bien, no fue un lema de James Bond, fue un lema de Felipe II, porque decía que el mundo no es suficiente para los dominios de nuestra monarquía de España o monarquía católica, que era como se llamaba el Imperio Español entonces. El término Imperio Español es posterior. ¿Por qué digo que fue el momento que más cerca se estuvo de una dominación universal? Por dos motivos. Primero, por el rango imperial territorial que se tenía entonces. En 1583-84, de hecho, es en Roma, en una cofradía religiosa, donde por primera vez se define la nación española como tal, y es un texto donde incluye todos los dominios del imperio, en los 5 continentes. Pero es que al mismo tiempo se da una característica que solo fue posible en un mundo precapitalista, como es el del siglo XVI-XVII, que es el mare clausum. ¿Qué es el mare clausum? Y esto es importante en el libro para entender luego por qué el Imperio Español y el portugués fueron una sociedad ni propiamente feudal ni propiamente capitalista, en términos marxistas. Esto yo lo he ensayado en una obra mía anterior que se llama Breve Historia de la Economía. El Imperio Español tiene su punto de inflexión y de auge entre el modo de producción feudal y el capitalista,
y esa transición muchos historiadores marxistas lo han llamado mercantilismo, que va de finales del siglo XV a finales del siglo XVIII. En términos marxistas clásicos, entre los modos de producción hay periodos de transición que duran un cierto tiempo y que articulan lo que es el paso, por ejemplo, del feudalismo al capitalismo en ese mercantilismo. Pero entre el esclavismo y el feudalismo hay otro periodo de transición histórico que historiadores, tanto marxistas como no marxistas, han llamado antigüedad tardía y que va del siglo III al siglo VIII. Y es el momento en que se descompone el Imperio Romano Occidental, las ciudades del Imperio Romano Occidental pierden pujanza en favor del campo y los amos de esclavos se convierten en señores feudales y los esclavos en siervos del aldeo. Y previamente, entre el despotismo hidráulico, que es el primer modo de producción que Marx en un principio llamó el despotismo oriental y que erróneamente asoció a España, aunque nunca lo cerró del todo, nunca desarrolló realmente esa teoría, pero Carl Wittfogel sí lo nombra de esa manera, otro historiador marxista. Pues del despotismo oriental al esclavismo también hay un periodo de transición. Y de la prehistoria también hay un periodo de transición hacia el despotismo hidráulico, que es el epipaleolítico, mesolítico y la edad de los metales. Los periodos de transición cada vez se acortan más históricamente, pero siempre duran bastante tiempo. Para que nos hagamos una idea, las primeras relaciones sociales típicamente capitalistas surgen en Europa central y del norte en la Baja Edad Media, siglos XII-XIII. A la burguesía capitalista clásica le cuesta 6 siglos convertirse en la clase dominante. Es mucho tiempo, porque no solo tienen que lidiar con procesos en los que buscan títulos nobiliarios o que la nobleza se aburguese, como se hizo después de la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, sino que al mismo tiempo pues, tenían que realizar motines, guerras y revoluciones contra la nobleza. Pero le cuesta 6 siglos, con mucho ensayo y error. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la Liga Hanseática, que se formó en lo que hoy es el Mar Báltico y bueno, las aguas que separan a los países escandinavos de Alemania, que llegaba desde Ámsterdam hasta lo que hoy es Estonia y que fue, digamos, uno de los primeros intentos comerciales capitalistas netamente propios hablando, pero duró muy poco. Al siglo XVI ya se abortó. Ensayo y error para implantar el capitalismo. Pues lo curioso es que el Imperio Español y el portugués, la iberofonía, a través del Mare Clausum, se convirtió en una sociedad ni propiamente feudal, ni propiamente capitalista, de tipo mercantilista y con un enorme proteccionismo económico, aunque por las dimensiones del mundo y por haber abierto los mercados del mundo a través de la circunnavegación de la tierra, de Magallanes, Elcano, etcétera, pues había contrabando y mucho, y eso fue fundamental para luego las independencias, porque muchas ciudades portuarias del Imperio Español formaron oligarquías que luego capitanearon la balcanización del imperio en el primer tercio del siglo XIX. Pues esa sociedad de transición con el Mare Clausum vivió su máximo esplendor. ¿Y el Mare Clausum qué es? Porque me estoy enrollando. El dominio exclusivo proteccionista de los barcos que surcan unos mares océanos determinados. España y Portugal tuvieron durante casi 3 siglos el dominio exclusivo de circunnavegación del Atlántico Sur, del Océano Índico, Portugal, hasta que se independizaron y los neerlandeses y después la infausta Compañía Británica de las Indias Orientales se hicieron con el dominio del Índico. Y España durante mucho tiempo, incluso hasta después de las independencias, dominó absolutamente el Océano Pacífico, que se llamó durante mucho tiempo el Lago Español. Y eso permitió que, por ejemplo, el puerto de Acapulco se convirtiera en el más importante del mundo durante 3 siglos. Y que a través de su conexión con los galeones, el famoso galeón de Manila, con Filipinas y con China, cuando el imperio de Felipe II, iberófono, y el imperio chino de la dinastía Ming se encontraron en el siglo XVI, eso supusiese lo que el famoso documental que se estrenó el año pasado llama Primera Globalización. La expansión comercial y de materias primas que tuvo el contacto con el mundo iberófono y con la China de la dinastía Ming fue uno de los momentos económicos más espectaculares de la historia, porque llenó el mundo de bienes y servicios y de producción de cosas que se hacían en China, y al mismo tiempo a los chinos les permitió tener una cosa que nunca tuvieron, que es moneda metálica. Pero esa moneda metálica se fabricaba en América, se fabricaba a través de las minas de plata que se hacían en América, en Potosí y en otras, aunque se explotaron más en Minas Gerais, en Brasil. Esa moneda de plata fue el real de A8. El real de A8, que por cierto es la base de distintas monedas
hispanoamericanas, incluso del dólar. De hecho, en el mundo anglosajón al real de A8 se le llamó durante mucho tiempo Spanish Dollar. El real de A8 era una moneda de plata muy sólida para nivel de transporte y se convirtió durante 3 siglos en la moneda más fuerte e importante del mundo. Esto no se sabe por muchos españoles, es muy grave, porque el real de A8 fue mucho más fuerte que el dólar ahora, porque no era dinero fiduciario, era moneda de plata. Y el real de A8 tenía sello árabe, sello chino, y se convirtió en moneda de curso de comercial internacional, hasta incluso después de balcanizado el Imperio Español. Pues bien, eso unido al mare clausum implicó que prácticamente los únicos océanos que no tuvieron ese cierre proteccionista de circunnavegación fueran el océano Atlántico y los dos océanos glaciares. Que, por cierto, sugiero que se estudie como conexión de este asunto lo que es que el océano Atlántico, que fuera el único que quedara fuera del mare clausum, fuera la base de lo que luego ha sido la OTAN. Hasta tal punto era el dominio de los mares a través del mare clausum por parte de España y Portugal cerrado, que si no fuese por el robo de mapas de cartografía por parte de franceses e ingleses, les hubiera costado mucho llegar a tierras americanas, y llegaron a tierras donde los españoles no estaban asentados, en lo que hoy es el norte de Canadá, Terranova, etcétera, y lo que luego fueron las 13 colonias. Pues bien, eso se mantiene durante 3 siglos de esa manera. ¿Cuándo se empieza a romper? Se empieza a romper precisamente cuando el modo de producción capitalista empieza a ser fuerte en Inglaterra con la primera revolución industrial, que empieza a transformar a Inglaterra en una isla que antes tenía una economía más o menos proteccionista y más o menos manufacturera, en una potencia industrial que hasta finales del siglo XIX no tuvo competencia de ninguna manera. Hasta la unificación de Alemania con el Segundo Reich y el desarrollo industrial después de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, y un poco Japón con la Revolución Meiji, que fue una revolución desde arriba, una insubordinación fundante, que diría Marcelo Gullo. El Imperio Británico no tuvo competencia ninguna. O sea, fue muy poderoso después de la caída del Imperio Español, pero tuvo que esperar a que cayera el Imperio Español y a que Brasil se independizara de Portugal para poder serlo. ¿Qué ocurre justo después de los inicios de la primera revolución industrial a nivel de lo que es el mare clausum? Pues que por unos conflictos en el Pacífico Norte, el Imperio Británico y el Español pactan el fin del mare clausum y que se instaure lo que queda hasta ahora, que es el llamado mare liberum. ¿Qué es el mare liberum? Todo lo contrario del mare clausum. Las aguas no quedan protegidas y monopolizadas por una sola sociedad política, y hay libre tránsito de barcos y, por tanto, de mercancías alrededor por todo el mundo. Y desde ese entonces estamos hasta ahora. El mare liberum fue fundamental para la instauración a nivel global del modo de producción capitalista, que al mismo tiempo se asienta sobre las rutas comerciales que España y Portugal habían extendido por todo el planeta. Pero claro, esto es como la caja de Pandora. España y Portugal abrieron el mundo al resto de países poderosos de Europa Occidental sin saber lo que iba a pasar después. O sea, y después del mare liberum vienen las revoluciones liberales atlánticas, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y las independencias hispanoamericanas y de Brasil. Brasil conserva su unidad porque la Casa de Braganza, escoltada por barcos ingleses, huyen de Lisboa en plena invasión napoleónica y se asienta en el Río de Janeiro, con lo cual la antigua colonia se convierte en nueva metrópolis. Y el imperio pasa a llamarse Reino de Portugal, Brasil Reino de Brasil, Portugal y el Algarve. Lo del Algarve era nominal, pero el Algarve pues, a nadie le importa, más que a los turistas ingleses de allí, perdón. Sitio muy bonito, que cueste. Pero la independencia de las naciones hispanoamericanas en América fue más traumática porque se dio a un conjunto de guerras civiles y a una lucha una cierta dialéctica que diría Gustavo Bueno, de clases de estados y de imperios, que además fue fundamental para el asentamiento en esas sociedades políticas de unas burguesías, unas oligarquías muy débiles a escala nacional, porque después de esas independencias, durante 2 siglos, han tenido una economía más o menos pareja, independientemente de las circunstancias nacionales que tuviesen y también del tipo de ideología política que tuviese el gobierno de turno.
¿Cómo se insertan esas naciones hispanoamericanas en la división internacional del trabajo y en las cadenas globales de valor? Pues mediante una economía extractivista, de monocultivo, de exportación de materias primas y de importación de manufacturas de alta gama por parte de imperios dominantes, por ejemplo, el Imperio Británico o Francia. Y así siguen más o menos con variaciones desde hace 200 años. ¿Por qué cae el Imperio Español estando también organizado y durando 3 siglos? Pues hay una frase en el libro que yo he puesto, que es una frase de Marx. Esto que digo puede ser curioso para mucha gente, pero yo considero a Marx un hispanista. Hispanista no en el sentido ideológico, sino en el sentido de estudioso de la historia de España y del Imperio Español, porque tiene textos sobre ello, no solo los escritos sobre España que hizo para el New York Daily Tribune, sino textos posteriores que fueron combinados en lo que se llamó la cuestión policial. Pues bien, en una nota a pie de página del tomo 1 del Capital, que es una nota que está, creo que en el primer, no sé si en el primero o el tercer capítulo, donde analiza la mercancía, es una nota larguísima donde Marx analiza las relaciones entre religión, comercio y política, e incluso filosofía, la de Grecia, etc. Marx tiene la frase que a mi juicio resume mejor que ninguna por qué cayó el Imperio Español. Y la he puesto en el libro. Es una frase que además me recuerda mucho a un libro de Gustavo Bueno que se llama España no es un mito, donde el final es un ensayo breve sobre el Quijote como espejo de la nación española. Marx, por si alguien no lo sabe, hablaba español. Hablaba español, entre otras cosas, porque se había leído el Quijote varias veces. Y cuando en los congresos de la Primera Internacional en Londres, la familia de Marx se encontró con el anarquista español Anselmo Lorenzo. Anselmo Lorenzo cuenta que se encontró con Marx, que hablaban en español, y que Marx y su familia, Jenny y sus hijas, le pidieron a Anselmo Lorenzo que les leyera el Quijote en el idioma español, con el acento castellano. Y así lo hizo. Uno de los momentos más curiosos e interesantes del siglo XIX es cuando Anselmo Lorenzo le leyó el Quijote a Marx en su casa. Pues bien, la frase, la digo más o menos, bueno, la voy a leer, si no os importa. La frase a mí me parece absolutamente contundente. Está en la página 65 de mi libro, Liberación y Socialismo, y os digo con exactitud, en la edición del Fondo de Cultura Económica lo podéis encontrar en la página 46, en la nota 36. En el tomo 1, el proceso de destrucción del capital. ¿Cómo explica Marx la caída del Imperio Español? En una sola frase. La frase es la siguiente. Ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era una institución compatible con todas las formas económicas de sociedad. Poco puedo comentar. Es una genialidad. El Imperio Español cayó porque después de estar 3 años tratando de impedir el proceso de acumulación originaria que ya se estaba produciendo en el siglo XV y XVI en Inglaterra, en el norte de Francia, en lo que luego fueron los Países Bajos, y en Alemania, que no con la reforma protestante se acendraó mucho más, y que no llegó al mundo hispánico católico realmente hasta las desamortizaciones, que las hubo en México, que las hubo en Argentina, y aquí son famosas las de Mendizábal y Madoz. El mundo iberófono, porque en Brasil se produjo algo parecido, aunque de otra manera, no pudo aguantar más esa presión y además quería solucionar el mundo que se avecinaba, y eso yo creo que es la genialidad de Cervantes en el Quijote, porque quería solucionar determinados aspectos sociales que se estaban produciendo ya en el siglo XVII con herramientas que se habían construido durante la Reconquista en la Edad Media, y el tema es que la caballería andante no funciona contra el capitalismo. No es compatible. De la misma manera que la esclavitud, tal y como se ha conocido históricamente, tanto en el modo de producción esclavista como posteriormente, es incompatible con el capitalismo. ¿Por qué los británicos abolieron tan pronto la esclavitud en su imperio? Porque necesitaban fuerza de trabajo libre, alquilar, que es mucho más barata de mantener. El esclavo requiere manutención de por vida, él y su familia. Y muchas veces muchos esclavos han vivido mejor que muchos hombres libres. De hecho, no sé si lo sabéis, pero en el Imperio Romano se llegaron a desarrollar leyes que prohibían que un hombre libre se hiciera pasar por esclavo. Porque muchos esclavos acaban siendo los que manejaban la economía de la hacienda personal del amo.
y había una relación de amistad entre el amo y el esclavo, sin acabar con la relación de propiedad. España volvió a la esclavitud, lo que quedó de España, muy tardíamente, en la década de 1880. Y el resto de naciones hispanoamericanas fueron aboliendo, pues, también muy progresivamente. Esto es muy interesante de entender porque muchos hombres libres, súbditos de la corona del Imperio Español, esto lo estudia Alexander von Humboldt, a inicios del siglo XIX tenían unas condiciones laborales mucho mejor que los niños y mujeres que se iban a las fábricas en Inglaterra a trabajar, o los inmigrantes irlandeses que iban a Inglaterra a trabajar. Entonces, Don Quijote no pudo contener la tormenta histórica que se avecinaba con elementos que la habían idealizado. Y de hecho, aunque suene curioso, cuando recupera la cordura, se muere. Entonces, ¿qué tipo de mundo viene después de la caída del Imperio Español y de la progresiva caída del Imperio Portugués, sobre todo de la independencia de Brasil, del fin de la primera unificación iberófona? Pues viene el modo de producción capitalista. Y ahí entran una combinación que yo trato de hacer en el libro entre Gustavo Bueno, que es su dialéctica de clases, estados y imperios, y La filosofía del capital de Felipe Martínez Marzoa, que a mi juicio es el mejor libro en español que jamás se ha escrito interpretando el capital de Marx. Lo digo abiertamente, es mucho más potente Marzoa que Gustavo Bueno en ese sentido. Pero yo combino ambos. ¿Qué es el capitalismo, según Marzoa, interpretando a Marx? Es una estructura económica que a nivel científico, tecnocientífico, civilizatorio, político e incluso filosófico, ontológico, es la única estructura económica que ha existido realmente en la historia y que es básicamente la modernidad propiamente hablando. Para Marzoa, la modernidad no empieza con el Renacimiento, empieza en el siglo XIX cuando el Imperio Británico instaura e implanta el modo de producción capitalista prácticamente a escala global. Y aquí viene la combinación de Marzoa y por tanto de Marx con Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque los modos de producción se implantan a través de imperios. No se puede entender el capitalismo sin la acción del Imperio Británico, primero, todavía con muchos elementos del antiguo régimen que todavía conserva, y después de manera más refinada con el Imperio estadounidense. No se puede entender el mercantilismo sin el Imperio español y portugués, no se puede entender el feudalismo sin el Imperio carolingio, y no se puede entender el esclavismo sin el Imperio Macedonio primero y sobre todo el Imperio Romano, donde el 85% de la población, entre el 85 y el 90% eran esclavos. Y aquí no estoy haciendo un juicio moral de la historia, estoy simplemente aplicando el materialismo histórico de Marx a la dialéctica de imperios, que siempre la tengo en cuenta en escrita, aunque no en representación. Entonces, esa estructura económica moderna, en la modernidad, se caracteriza porque en acto y en potencia y a través de la competencia entre unidades empresariales que compiten entre sí en eso que Marx y otros llamaron la anarquía de la producción, pueden convertir el mundo en un inmenso almacén de mercancías. Hay traducciones del Capital que hablan de inmenso almacén de mercancías y otros hablan de inmenso arsenal de mercancías. Yo creo que en tiempos de paz es almacén y en tiempos de guerra es arsenal. Aunque bueno, la guerra es la política por otros medios y la política es la guerra por otros medios. Pues bien, la gran capacidad que tiene el capitalismo, la ley del valor que llama Marx, es que en acto de potencia todo elemento que entre dentro de esa estructura económica puede ser convertido mediante las manos de los trabajadores que dependen de las empresas capitalistas para existir, para mantener su relación de clase y que por tanto producen valor económico a través de la producción y de esos elementos de la materialidad que se encuentran en mercancías, pues eso construye una estructura económica que modos de producción anteriores no tenían nunca como capacidad. De ahí que las crisis económicas del capitalismo sean por sobreproducción y no por escasez. Las crisis económicas del pasado precapitalistas siempre eran por escasez. Las del capitalismo mayoritariamente son por sobreproducción. Que a mí a Ancho Bastos le encanta la sobreproducción, lo ha dicho, pero bueno, un saludo para Ancho Bastos. La cuestión es que al mismo tiempo, esas dos clases que entran en conflicto por esa relación social alrededor de la anarquía de la producción, de la competencia entre unidades empresariales que se opacan información entre sí, al mismo tiempo esas dos clases entran en conflicto, a veces en contradicción en momentos de crisis y por eso se producen guerras civiles o revoluciones, al mismo tiempo dependen mutuamente la una de la otra. Es decir, tanto los capitalistas como los trabajadores asalariados
dependen de la mercancía como unidad básica de esa estructura económica para funcionar y existir. Y eso implica determinadas relaciones sociales. ¿Por qué? Porque el capitalista necesita obreros que produzcan plusvalor, es decir, la diferencia que hay entre lo que se produce mediante el tiempo de trabajo socialmente necesario, que no es, como dice, pubertad de lo que surja, el tiempo que tarda un obrero en hacer algo, sino la media que a través del desarrollo de las fuerzas productivas una sociedad se puede permitir en un momento histórico de producir una cosa en base a esa tecnología que se tiene, que va variando según la competencia entre unidades empresariales y geopolítica, y lo que se le paga efectivamente como fuerza de trabajo a ese asalariado, que es una cosa que también depende de esa misma competencia interempresarial, de esa estructura económica de la modernidad. El capitalista necesita a esa gente, pero es que los obreros también necesitan el capitalista para poder trabajar, para poder subsistir, y lo que más le conviene a un obrero es que su empresa funcione, sea rentable y genere riqueza. ¿Y qué sería entonces el socialismo y el comunismo según Marx? El socialismo sería un periodo de transición entre el modo de producción capitalista y el comunista, y el comunismo sería un modo de producción donde esa relación de clase entre burguesía y proletariado dejaría de existir, porque ya no habría ni burgueses ni proletarios. No sería el dominio de los obreros. El obrero asalariado, el proletario, dejaría de existir en el comunismo según Marx. Por tanto, los marxistas no son anticapitalistas, son postcapitalistas, que no es lo mismo. En la ideología alemana, en el capítulo de Feuerbach, Marx y Engels definen el comunismo no como un ideal a alcanzar ni como un objetivo al que sujetar la humanidad, sino como un movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual partiendo de las premisas realmente existentes de ese estado de cosas actual. Es decir, materialismo político puro y duro, realpolitik pura y dura. Nada de asociaciones en las que muchas veces muchos comunistas y muchos marxistas han caído. Pero claro, esos están en el basurero de la historia o son folclóricos. Pero es eso, básicamente. Y de ahí la importancia que a mi juicio tiene para estudiar el mundo que instaura los imperios anglosajones el análisis combinado de Bueno con Marzoa. ¿Por qué? Porque lo que se instaura es una modernidad, la modernidad realmente existente, siguiendo a Marzoa, que es el capitalismo anglo-germánico protestante, frente a una modernidad alternativa que trató de construir el Imperio Español y en parte el portugués de profunda raíz cultural católica, entretejida, insisto siempre, con lo amerindio y lo africano. ¿Qué está pasando ahora? Está pasando que el Imperio Británico como tal, a nivel formal, no existe, pero a nivel financiero es muy potente, de ahí la red de paraísos fiscales y la red de telarañas que la City de Londres tiene. Y el imperio estadounidense es tremendamente potente, seguramente a nivel tecnocientífico, militar e industrial, el más poderoso de la historia, pero está en un inicial proceso de descomposición que vamos a ver cuánto dura y qué aguante tiene. Yo a este respecto recomiendo un libro que yo releí en el año 2002, teniendo 20 años, de un antropólogo francés llamado Manuel Todd, donde ya previó todo esto. Manuel Todd es un tío polémico, como por muchas cosas que no estoy de acuerdo. Demógrafo. Él ya previó en los años 70 el colapso de la Unión Soviética y en 2002 escribió un libro que se llama Después del Imperio, ensayo sobre la descomposición del sistema estadounidense, donde preveía la descomposición de Estados Unidos y el resurgir de Rusia, en 2002. Y yo viendo los acontecimientos que están ocurriendo ahora, me llama mucho la atención recordar ese libro de Manuel Todd. Os lo recomiendo de verdad mucho, os va a sorprender. Tiene 20 años el libro. Pues bien, el mundo iberófono que se trató de construir en el mercantilismo fue Ernesto Castro lo llama barroco. De hecho, yo estoy de acuerdo con Ernesto en reivindicar el barroco como un periodo donde de verdad se hizo la revolución científica, no en la ilustración, y donde además el desarrollo de las artes, de la literatura, del conocimiento del mundo fue enorme, impresionante. Y además el barroco no se veía a sí mismo perfecto, como si fue el iluminismo, sino que se veía como algo infecto, como algo con claroscuros, como algo con muchas estribaciones, pero que fue un periodo tremendamente rico, a muchos niveles, incluso filosófico. Algunos de los filósofos más importantes de la historia, los que realizaron la inversión teológica, son de esa época. Spinoza, sin el cual Descartes no existe, y los Principia Mathematica de Newton es una obra del barroco. Pues bien,
Ernesto Castro lo llama barroco, yo lo llamo modernidad alternativa. Lo que trató de hacer el mundo iberófono fue una modernidad alternativa de profunda raíz católica, entretejida, insisto, con lo africano y lo amerindio, que fue derrotada en el primer tercio del siglo XIX con la balcanización del Imperio Español y la independencia de Brasil. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Pues que hay ciertas partes de eso que se llama sur global que están organizadas en eso que se llaman los BRICS y también en la Organización de Cooperación de Shanghái, como son Rusia o China, que están contestando a esa hegemonía capitalista anglo-germánica protestante, cada una desde sus características, siendo, por supuesto, la más peligrosa para ese orden la República Popular China, que ya hace décadas dio carpetazo a su siglo de humillación y que para 2049 se quiere proclamar como el imperio del centro renacido. Porque China significa imperio del centro. Ellos no son expansivos, ellos son el Sol y el resto de sociedades somos planetas y satélites que giran a su alrededor. Los imperios cristianos e islámicos son centrífugos, mientras que los confucianos no. Pero bueno, el caso es que ese capitalismo anglo-germánico protestante, esa modernidad realmente existente que triunfó, esa estructura económica de la modernidad, ese modo de producción capitalista que fue implantado por los imperios anglosajones, está empezando a ser contestado y solo puede ser contestado a una escala imperial, civilizatoria, como es la de China, que tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión, además? Que es curioso que son organizaciones sociales del sur global, es decir, en la periferia de ese mundo capitalista anglo-germánico protestante, los que están contestando a esa hegemonía. Y la iberofonía está en esa periferia. Se podrá discutir si se quiere, o luego en las preguntas se puede ver qué son España y Portugal. ¿Son el norte del sur global o son el sur del norte global? Pues eso es algo a debatir. Pero lo que está claro es que a la larga, y con esto quiero acabar porque acabo el libro haciendo un análisis de las posibles regiones geopolíticas que tiene la iberofonía actualmente, que a mi juicio serían Brasil por sí sola, México por sí sola, el cono sur, que serían Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, la región andina, Ecuador, Perú, Bolivia, o Bolivia, Perú, como queráis, y la región del Caribe, que es una macrorregión que tiene las Antillas españolas, América Central, Venezuela y Colombia, más la Iberoáfrica, la Iberoasia y Iberoceanía, que sería una región muy dispersa, y la iberofonía europea, España, Portugal y Andorra. Que dirá alguna gente, ¿pero por qué metes Andorra si ahí solo van youtubers ricos? Pues Andorra tiene una característica muy interesante a nivel iberófono, y es que el idioma oficial es el catalán, como todos sabéis. Y por cierto, los andorranos son andorranos, no quieren ser catalanes. Pero es que el idioma más hablado de facto es el español. Pero el tercer idioma más hablado de Andorra es el portugués. ¿Por qué? Por un enorme contingente de inmigración que va a trabajar a Andorra. Con lo cual, en ese pequeño cachito de los Pirineos, que está más cercano culturalmente a España que a Francia, es donde se concentra la iberofonía a nivel demográfico de la manera más interesante. Pues bien, de todas esas regiones, sin obviar a ninguna por su importancia, y dejando claro que la cuenca del Río de la Plata es una de las regiones geopolíticas más interesantes del mundo, hablo de ella en el libro. ¿Por qué? Porque la cuenca del Río de la Plata, yo he estado allí, es un lugar increíble, baña 5 capitales de estados: Montevideo, Buenos Aires, Asunción, prácticamente todo el Paraguay está dentro de la cuenca del Plata, Brasilia, y San Pablo, o Sao Paulo, que es la ciudad donde está el centro financiero de América del Sur, donde está la burguesía bandeirante más agresiva de todo el continente, y Sucre, que es cocapital junto con La Paz de Bolivia. Más otras ciudades importantes, ¿no? Como puede ser Rosario, donde está el sabio de Rosario, don Juan Marcelo Goyo Modelo. La cuestión es que, aparte de la cuenca del Plata, y es importante hablar de la cuenca del Plata porque he empezado hablando de la cuenca del Río Duro como cuna de la iberofonía, las dos naciones más interesantes aquí, más importantes, son Brasil y México. ¿Por qué? Brasil por motivos obvios, por sus dimensiones, por su demografía. Es un país que en muchas cuestiones parece un heredero del Imperio Portugués,
y que se busca a sí mismo como un poder global que puede tratar de tú a tú con China, con Estados Unidos o con Rusia. Aunque hay una frase que dicen muchos los brasileños desde hace años, que somos el país del futuro que nunca llega. Pero Brasil tiene una situación de un cierto aislamiento, entre comillas, lingüístico importante, y es que es un país lusófono enorme rodeado de hispanoparlantes. Pero puede ser el nexo entre el mundo de América hispanoparlante y la Iberoáfrica, porque tiene una enorme población de origen africano en la costa, por el momento en que el Imperio portugués fue el campeón de la esclavitud durante el mercantilismo. Además de eso, hay que tener en cuenta que el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, en su momento, cuando gobernó por primera vez, instauró brevemente, hasta que llegó Michel Temer y la abolió, la ley del español. Es decir, que Lula y Dilma Rousseff intentaron instaurar el español como segunda lengua del país. A juicio de Durantes Prados, la intercomprensión mutua del español y portugués no exigiría que toda la población de la iberofonía fuese bilingüe. Bastaría con dar unos pequeños rudimentos de intercomprensión mutua en las escuelas para que los lusoparlantes pudieran entenderse con los hispanoparlantes y viceversa, teniendo en cuenta, a nivel lingüístico, que los sonidos vocálicos en el portugués son mucho mayores que en el español porque conservan esos sonidos del iberorromance occidental, que el idioma español, que es más simple que el portugués, ya no tiene. Nosotros tenemos A, E, I, O, U, borriquito común. Aunque de facto, por sus dimensiones, la lengua franca sería el español. Pero lo interesante es que el único país que necesitaría para convertirse en la Prusia de la iberofonía ser bilingüe sería Brasil. Habría que ver qué pasa con Brasil, pero es muy interesante ver qué cercanía tienen con el mundo hispanoparlante, que es mucho mayor de la que se cree. Y luego está México, que yo en el libro lo llamo el gigante mutilado. Mutilado por motivos obvios, porque después del Tratado de Guadalupe Hidalgo perdieron más de la mitad de su territorio, que por cierto en la época del Virreinato de Nueva España era incluso mayor, porque iba del sur de Alaska hasta el istmo de Panamá y iba de Puerto Rico a Manila. Claro, es curioso que en 3 siglos en la que se conforma esa mastodóntica unidad geográfica, los gobiernos mexicanos desde hace tiempo pues, se identifican más con los aztecas que con el virreinato. Pero bueno. México es el país hispanoparlante demográficamente más numeroso. Pero es que, aunque el enemigo geopolítico fundamental hoy día de Estados Unidos es China, por motivos obvios de su desarrollo y de sus planes y programas, la franja y la ruta, etc., el verdadero enemigo peligroso para Estados Unidos, a mi juicio, es México. Mucho mayor a la larga que China. ¿Por qué? Pues bueno, porque siempre el mayor enemigo que uno tiene es el vecino. A nosotros nos pasa con Francia. Bueno, Inglaterra es vecina por Gibraltar. Y bueno, el que tenga un vecino tocahuevos en su comunidad, pues también sabrá de esto. Pero el caso es que con 50-60 millones de hispanos en Estados Unidos, la posibilidad de una fusión de lo anglo-hispano en esos territorios, en las próximas décadas, México en algún momento podría comerse demográficamente, si no en la totalidad, aparte de Estados Unidos. Y hablamos de gente que, aunque pierda el idioma español, conserva tradiciones, costumbres e ideas de comunidad que no son las WASP, no son las blancas anglosajonas protestantes que el modo de producción capitalista a nivel cultural instauró gracias a los 2 imperios sucesivos, el de Londres y el de Washington. Por tanto, ¿qué cabe esperar en el futuro? ¿Qué se propone en iberofonía y socialismo? La parte del final, bueno, la parte del final es el epílogo que hace Diego Rucharín, que es un famoso youtuber, amigo mío, brasileño, asentado en Monterrey, la ciudad de la oligarquía mexicana. Es un tipo interesante, no solo porque es muy inteligente y muy buena persona, a pesar de tener 900.000 seguidores en YouTube, sino porque además es un brasileño del sur, es de Río Grande del Sur, tierra de gauchos, de gaúchos. Y yo que vivo en Salamanca, sabéis que el charro tiene su origen en Salamanca y que a través de la Reconquista va bajando hasta el sur hasta llegar a Huelva, a Doñana. Pues una herencia hispánica importante que recorre toda América, desde Canadá hasta Argentina, es la herencia de los charros salmantinos. Porque el charro mexicano toma el nombre del charro de Salamanca.
Pero es que el vaquero o cowboy de Estados Unidos y de Canadá, el llanero de Colombia, Venezuela y el gaucho y gaucho de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil es heredero de aquello. Son instituciones y ceremonias antropológicas herederas de lo que fue el mundo hispánico y iberófono. Y creo que eso también le da a Diego una perspectiva pragmática sobre la potencialidad de esto en orden. Aquí lo que cabe es contraponer dos modelos. Dos modelos que en América lucharían, y que ya Hegel lo anunció en sus lecciones sobre la historia universal entre la América anglosajona y la América española. Esos dos modelos son el de lo que Durantes Prado llama el universalismo iberófono y lo que Diego Fusaro, filósofo hegeliano marxista italiano, yo creo que acertadamente ha llamado anglobalización, que es realmente la ideología que sustenta a la estructura económica de la modernidad realmente existente, que derrotó, aunque no destruyó todavía, veremos qué pasa con el indigenismo, pero no destruyó, pero sí derrotó a esa modernidad alternativa de raíz iberófona que se trató de construir en la época del mercantilismo. Así que lo que se ofrece en este proyecto, que por cierto se está tratando de articular a través de las organizaciones de las vanguardias en España, en Costa Rica, en Argentina, en Chile y en Venezuela, y seguramente en México se esté organizando ya, estamos construyendo algunos, más otras cosas que algunos de aquí sabéis, pero que todavía no se pueden contar muy públicamente, pues que vamos a tratar de construir. Por tanto, quizás este siglo XXI vea la posibilidad de que esa parte importante del sur global, que es la iberofonía, se pueda construir como alternativa postcapitalista al mundo, a la estructura anglo-germánica protestante de la modernidad realmente existente, que se instauró a sangre y fuego a partir de mediados del siglo XVIII. Y que, por cierto, ya que está mi querido amigo José Ramón Esquinas al fondo, esto no, incluso podía permitir construir lo que nosotros en Izquierda Hispánica intentamos hacer, y que Gustavo Bueno llamó la séptima generación de las izquierdas políticamente definidas, que ya no sería ninguna de las 16 anteriores. Pero bueno, eso es básicamente lo que se propone en este libro, Iberofonía y Socialismo. Yo solo quiero terminar dándoos las gracias por estar aquí. Para mí es un placer volver a Málaga después de muchos años. Y queda a vuestra disposición para críticas, insultos espero que no, comentarios, preguntas, alusiones, lo que queráis. Y bueno, agradezco por supuesto a mi amigo Víctor Manuel el haberme presentado, fue compañero de facultad y nos metíamos mucho con los foucaultianos de mierda en nuestros tiempos de estudiantes. Y en fin, queda a vuestra disposición y muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Voy a moderar, voy a ver si hay... Bueno, ahora sí, seguramente alguno de vosotros o de vosotras tenga alguna pregunta o alguna reflexión. Yo creo que lo he roto. Lo has roto, macho. ¿Qué pasa? Sí, alguien, o bueno, os voy dando. Si hay alguien. Si hay alguien que hace. Si no, yo, bueno, sí que tenía simplemente una pequeña reflexión para que el propio Santiago reflexionase, porque se ve bastante, digamos, materia prima en ese análisis, pero al mismo tiempo saltan las contradicciones que son, digamos, que más o menos a simple vista, que algunas estaría bien, pues bueno, especificar, etcétera, etcétera, y son las siguientes. Por un lado, y además que es muy curioso, como te he comentado, por razones, mi hijo es boliviano, conozco Bolivia y curiosamente el movimiento popular, el MAS, etcétera, etcétera, una de sus principales líneas de batalla, y además estando aquí la señora Elvira Roca Barea también le va a hacer gracia, es la lucha entre la Iglesia Católica tradicional, la parroquia de Villa y el movimiento protestante. Es decir, fundamentalmente los evangélicos, o al menos parte de ese movimiento. Es verdad que no sería justo totalizar, pero en principio la nueva derecha latinoamericana, lo vimos en Nicaragua ya los tiempos del sandinismo, en Guatemala, Ríos Montt era evangélico. Ahora mismo la primera falla cultural está curiosamente entre comunidades católicas
latinoamericanas, digamos tradicionales, siglo XX, y comunidades evangélicas siglo XXI, que eso es muy curioso. Y al mismo tiempo también la contradicción de que, una pregunta retórica, ¿debería el movimiento popular, el movimiento socialista, reivindicar la comunidad, la parroquia católica? Muchos ya lo están haciendo, es decir, no es una pregunta, es una acción política en algunos casos. Curiosamente, una acción política casi laica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues quizá hablar de, y a partir de ahí que desarrolle Santiago, el tema sobre la nación, el imperio español, por una parte, o por una gran parte, la abdicación de la izquierda con respecto a una nación sin apellidos, sin dar demasiadas explicaciones, ¿no? Parece que no, cuando la izquierda o determinada izquierda habla, me refiero entre la que me incluyo, ¿no? Parece que tenemos que dar muchas explicaciones, ¿no? Sobre eso. Eso es al menos una contradicción, al menos de entrada, donde quizá también leyendo alguna reseña sobre Santiago, dice a la izquierda muchas veces cosas que no quiere oír, pero no porque no esté de acuerdo, sino es como esto de Lacan, ¿no? De un poco que menta la bicha, ¿no? Decir, no, la nación, si yo no tengo problema con España, pero en realidad parece que sí, ¿no? Digamos, esas dos contradicciones del mundo protestante, el mundo católico, y también de lo nacional, etcétera, etcétera, con respecto a una parte de nosotros. Es decir, bueno, si quieres contesto. La primera pregunta es muy pertinente, aunque yo creo que las dos, más que contradicciones, son conflictos. No es lo mismo. Podemos haber momentos de contradicción. Nosotros tenemos claro que sin las amplias masas de trabajadores católicos, tanto a nivel creyente como cultural, en el mundo iberófono, es imposible hacer un proyecto así. Y digo a nivel cultural por lo siguiente: yo he estado en México hace tiempo y os puedo asegurar que los mexicanos, independientemente de si son católicos o no, son todos guadalupanos. ¿Eso qué significa? Que la Virgen de Guadalupe es un símbolo nacional de prácticamente todos los mexicanos, o de algún posto, pero poco más. Y eso implica que eso también tiene que ver con el tema de, no es lo mismo un evangélico del mundo hispano que un evangélico de Estados Unidos o de Canadá. ¿Por qué? Porque aunque uno es evangélico, y luego si queréis podemos analizar la influencia que ha tenido la CIA o el Instituto Lingüístico de Verano a la hora de expandir las iglesias evangélicas en Hispanoamérica. Hay un libro muy bueno del antropólogo David Stoll, tres libros muy buenos de David Stoll. Es un antropólogo estadounidense. El primero se llama, se hace la pregunta, ¿América Latina se vuelve protestante? El segundo es ¿pescadores de hombres o forjadores de imperio? Y el tercero es sobre Rigoberta Menchú, que la pone a parir, cosa que me parece muy bien porque la tía es una farsante. Rigoberta Menchú o la historia de todos los guatemaltecos pobres. Os recomiendo los tres, se pueden encontrar en internet. Evidentemente la CIA está detrás, porque además el Instituto Lingüístico de Verano hace una cosa súper interesante, que es el que lleva etnolog.org. Traduce la Biblia a un idioma indígena, pero cuando va a una determinada población indígena, el nombre de los judíos son nombres de los indígenas al que está traducido esa Biblia, y el nombre de los egipcios en el Éxodo es el nombre de la tribu indígena rival histórica, el divide y vencerás romano de toda la vida. Pero es que hay otro tema, y es que el evangélico hispano es culturalmente católico, mientras que el católico anglosajón es culturalmente protestante, salvo excepciones. Es decir, por muy católico a nivel de fe que sea un anglosajón, culturalmente está muy imbuido de la cultura calvinista, sobre todo, o evangélico-luterana. Mientras que muchos evangélicos tienen una idea de comunidad todavía culturalmente católica muy acendrada. E incluso se pueden dar casos curiosos en los que un evangélico puede defender más la soberanía nacional y la integridad territorial de un país para conservar, para que los autóctonos, los nacionales, se encarguen de gestionar sus recursos, que personas que culturalmente o religiosamente pues sean incluso agnósticos o ateos, o incluso católicos. Voy a dar un ejemplo polémico.
Polémico porque a lo mejor alguno protesta hoy. Bolsonaro, en Brasil, se opone completamente a la idea de Lula da Silva de defender una gobernanza global de la ONU sobre la selva del Amazonas. ¿Qué pasa? ¿Quién está detrás de Bolsonaro a nivel orgánico geopolítico? El propio, de Lula. Lula da Silva dijo que gracias a la ONU él salió de la cárcel. Entonces la cuestión es, ¿esos evangélicos locos que apoyan a Bolsonaro estarán defendiendo más la soberanía nacional brasileña sobre el Amazonas que mucha gente que no sea evangélica? Porque evidentemente a nivel cultural y religioso el catolicismo tiene una idea de comunidad y de propiedad privada que está al servicio del bien común que no tienen los protestantes. Eso está en la escuela de Salamanca mismamente. Pero, claro, si hay trabajadores que son evangélicos y quieren llegar a ti, pues tampoco vas a poner cerrarle las puertas. Pero yo creo que si la idea de catolicidad, más que apelar a la fe, apela a una idea comunitaria, incluso el evangélico se puede sentir atraído por ello. Tanto el evangélico como el marxista, etc. Y en muchos grupos sindicales y de, por ejemplo, el movimiento Los Interra en Brasil o en movimientos de teología de la liberación o teología del pueblo en Argentina, te puedes encontrar tanto curas católicos como pastores evangélicos. O sea, cuidado con eso porque es un mundo mucho más complejo del que parece el mundo hispanoamericano iberófono en ese sentido. Y aquí de lo que se trata es, defendiendo estas raíces culturales, llevar prácticamente a la mayoría de la gente. Que es uno de los grandes errores de eso que tú llamas la izquierda, que no existe, que son las izquierdas que están enfrentadas entre sí. Y es querer solo el voto de la izquierda. Y yo, después de haber estado en Argentina y ver lo que es el peronismo, sin ser yo peronista, cada vez entiendo más la necesidad de que todo el mundo llegue a ti. ¿Por qué? Porque el obrero de Vox está también explotado. También se les trae plusvalor. Entonces, si a mí me llega un tío que viene de Falange, de Vox, del PP, de la PSOE o de Izquierda Unida, me da igual, yo los quiero a todos conmigo. Lo único que yo les tengo que ofrecer es una teoría política revolucionaria, porque como diría Lenin, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Y hay que ganarse prácticamente a la amplia mayoría de la población. Y no preguntar, ¿y tú de quién eres? Entonces yo veo conflicto, pero no veo contradicción. Vería contradicción si esos grupos evangélicos actuaran como desestabilizador o topo imperial de Estados Unidos. No creo que un teólogo protestante de la liberación lo haga, pero a lo mejor un teólogo de la prosperidad o un telepredicador tipo Cash Luna, el guatemalteco, que alguno le conocerá, ya un señor que se llama Cash, hay que desconfiar. Sí. Claro, pero es que ¿tú crees que todos los evangélicos están de parte de Cash Luna? No. Entonces, eso hay que organizarlo de una manera inteligente. Entiendo la conflictividad que tú dices, pero culturalmente está muy influido. Igual que la católica, conservadora. Claro, por supuesto que sí. Y respecto al tema de la nación, hombre, el adjetivo existe, el adjetivo que hay que defender es el de la nación política. España no es una nación étnica, ni es una nación basada solo en la fe. Hay españoles, muy españoles y mucho españoles, que no son católicos. Y utilizo la expresión de Rajoy porque me parece entrañable, que consta. Pero los hay que son ateos, los hay que son agnósticos y los hay de todo tipo. Incluso, oye, los musulmanes españoles de Ceuta y Melilla, que no quieren ser marroquíes, son tan españoles como tú y como yo. Y yo lo quiero en mi barco. Eso no está para analizar positivamente ese pozo cultural católico y esa idea de comunidad que tiene el catolicismo, porque a juicio de bueno, y yo creo que he acertado, lo importante del catolicismo no es la fe, sino las instituciones culturales y la acción de la Iglesia que se ha desarrollado. Pero con respecto a la nación, uno de los problemas que tienen los partidos comunistas españoles de la quinta generación, de la inspiración soviética, es que todos, absolutamente todos, defienden el maldito derecho de autodeterminación. Todos, sin excepción. Es el mayor error de Lenin. ¿Por qué es el mayor error de Lenin? Porque incluso eso sentó las bases para el suicidio de la Unión Soviética. La balcanización de la Unión Soviética y de Yugoslavia, no me enrollo tanto. Todos los estados que han incluido en su cuerpo constitucional el derecho de autodeterminación han desaparecido. Yugoslavia, la Unión Soviética, Checoslovaquia y Etiopía, que perdió Eritrea. Que era su salida al Mar Rojo.
Y es que, claro, Lenin lo defendió en una larga ingenuidad para ganarse a los grupos étnicos que combatían contra la hegemonía del zarismo. Luego se produjo la guerra civil rusa, que duró 4 años y que fue la guerra civil más sanguinaria de la historia, que hicieron barbaridades tanto los bolcheviques como los blancos, que de los blancos no se habla, y los señores de la guerra, que hubo un señor que se llamaba el barón Unger von Stenger, que se creyó heredero de Genghis Khan y que intentó conquistar China, y al final eso fue lo que provocó la independencia de Mongolia. Mongolia es un estado tapón para evitar que los chinos suban a Siberia. Es geopolítica pura. Mongolia es un error histórico. O sea, como para nosotros, bueno, mejor no se va. Pero el cuidado es que Lenin se quería ganar a esas minorías étnicas, pero es que durante la guerra civil rusa casi una treintena de unidades étnicas proclamaron su independencia de Rusia. Y ahí los bolcheviques se tuvieron que poner firmes e instauraron 4 unidades, que fueron Rusia, Ucrania, Bielorrusia y la llamada Transcaucasia, que luego fue Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y luego, pues, cuidado, que esto lo narra Anselmo Santos en Stalin el Grande, es que el propio Stalin con un lapicero en el mapa fue el que trazó las fronteras de las repúblicas de Asia Central. Se las inventó él. Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán son un invento de Stalin. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema es que todos los partidos comunistas, desde el PC de los años 30, cuando José Díaz en 1932, en contra del periodo anterior, porque el PC se funda en 1921, y entre 1921 y 1932 el PC no defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia, pero es con José Díaz, el idolatrado José Díaz, con la cual se defiende eso por influencia de la Comintern para congraciarse con Moscú. Porque la Comintern, yo lo siento, pero fue más que una internacional, una agencia de la política exterior de la URSS, donde además gente que no tenía ni pajolera idea de España, Jorge Dimitrov, Manuilsky, Codovilla. Bueno, eso es español. Pero no, argentino. Bueno, vale, pero yo estoy hablando de gente que estaba en Moscú. Vale. Jorge Dimitrov, Manuilsky y Stepanov fueron los que le dieron las directrices al PC para defender eso. Curiosamente, en los años 30 no había ni un solo partido en España, ni siquiera el PNV, ni la Lliga Regionalista, ni Esquerra, que defendiera con más ahínco la autodeterminación, salvo el PC. Y ese veneno que sembró el PC en los años 30 lo han heredado todos los partidos que se llaman comunistas de la quinta generación, sin excepción, porque todos lo que buscan es, de alguna manera, unos más posmos, otros más campamento Krusty, recuperar el PC de los años 30. Y el PC de los años 30, yo lo siento, pero fue una puta mierda. ¿Y el de ahora? El de ahora es una puta mierda mayor al culo. O sea, lo que quiero decir con eso es que hay que dar carpetazo absoluto a toda la idea del derecho de autodeterminación y revisar críticamente lo que ha hecho el PC en la historia. Porque yo lo siento, yo he militado en el PC, pero la historia del PC se resume en una frase: 100 años, 0 revoluciones. Si en 100 años no has hecho una revolución, eres un fracaso. Como un partido político. Lo siento. Y si me escucha Álvaro Aguilera, eres un fracasado. O sea, así. Entonces, hay que revisarlo todo. El problema es creer, como cree mi adorado y querido Alejandro Caro de Benós, pero que no es el único, que están otros más que no voy a nombrar, que solo se puede hacer la revolución unido a los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos que sean progresistas o comunistas. Pero si te desprecian. Es decir, tú vas de su mano, vas de su lado y te llaman subnormal. Porque ellos no quieren una España obrera con derecho de autodeterminación, ellos quieren una Cataluña, un País Vasco y una Galicia independientes, porque son hispanófobos y han asumido absolutamente la leyenda negra antiespañola. Y mientras los comunistas en España no entiendan que no pueden dejar, o sea, que tienen que dejar de ser tontos útiles del separatismo y de enemigos externos de España, no hay nada que hacer. Por eso, a mi juicio, el 99,9% de los partidos políticos que en España se llaman comunistas hay que tirarlos, como diría Marx, al basurero de la historia. Porque yo veo que además son irreformables desde dentro. Absolutamente irreformables. España requiere un marxismo propio, nuevo, inspirado en muchas teorías y doctrinas que se han desarrollado en el siglo XX y XXI, y defender el modelo de Estado que realmente defendió Marx, que fue la República Democrática, unitaria, única e indivisible.
Y eso no significa ir en contra del idioma catalán, ni del vasco, ni del gallego, ni de las tradiciones y costumbres de las regiones, porque todos los países son diversos. Si es que Francia hablaba el doble de lenguas que España cuando se formó, el doble. La homogeneidad cultural lingüística en España ha sido mucho mayor que en Francia y que en otras naciones europeas, incluso que en Alemania. El problema es que aquí ha habido unos papanatas que durante 100 años han hecho caso a una institución horrible llamada la Cominter, pequeña paréntesis que hago. También le dijo la Cominter a los chinos, a Mao Zedong, tenéis que defender la autodeterminación del Tíbet, de Xinjiang y de Mongolia Interior. Y le dijo Mao, por aquí. ¿Dónde está el Partido Comunista Chino? ¿Dónde está el Partido Comunista de España? ¿Queda claro? Pues eso. O sea, la cuestión es, lo curioso es que los partidos comunistas que en España siguen obedeciendo a una institución que desapareció en 1942, que no tenía ni puta idea de la idiosincrasia cultural y de España. Y el problema es que los que se llaman comunistas no saben lo que es España, no entienden lo que es España. Y Domenico Lo Surdo, que tú le quieres y yo también, marxista italiano más fantástico, decía que el marxismo solo triunfa en los estados donde se hace profundamente nacional. ¿Y qué es hacerse profundamente nacional? Entretejer el materialismo de Marx con las tradiciones y costumbres antropológicas, culturales e incluso filosóficas de la nación. Eso lo han hecho bien los chinos, los vietnamitas y muchos otros. España no. Y el gran error del comunismo español es la basura del derecho de autodeterminación. Y hasta que no se dé carpetazo con eso, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Porque yo creo que no es tan sencillo, pero no, si sencillo no es, nada es sencillo en esta vida. Pero, oye... Muy tío. Yo un poco por polemizar, ¿no? Y yo soy militante del PC. Por eso te he dicho todo esto. Claro, en principio, claro, me chirrían diversas cosas. Voy a ser un poco telegráfico porque tampoco, en principio, me interesa más si luego tenéis alguna pregunta. Claro, a mí me cuesta, primero, una pregunta abierta. ¿Puede haber un comunista sin partido? En principio no. No debe, pero puede. No debe. Entonces, hay errores históricos, ¿no? Seguramente, aquí podemos... Ahora, a mí me cuesta mucho decir que es comunista, que no, pero lo básico, comunista es el que está en el Partido Comunista, al menos, ¿no? Fuera de ahí, de alguno, me parece que esa posición siempre vas a ganar, en principio, porque no estás en un partido o estás creando el tuyo. Entonces, que a lo mejor es mejor no estar en vez de estar en uno reformista, no lo sé. Yo creo que al menos una de las pocas definiciones es estar en un partido. Segundo, sí, póntelo así. Vale, así mejor. En principio, yo no tengo gran problema con el derecho de autodeterminación, casi ni a favor ni en contra. Lo vemos, eso es un problema. Claro, pero bueno, me dejáis un poco que, al menos por si queréis debatir, o si no ya... Si queréis debatir. Para muchos de nosotros, aunque os rajéis las vestiduras, es una posición táctica. Y repito, táctica. Táctica es un medio para un fin, ¿vale? Dice, ¿tampoco quieres...? No lo sé, a lo mejor sí. El derecho de autodeterminación, sí o no, no me importa demasiado. En tal caso es un caso táctico. Claro, ahora mismo no querer a la nación española es no estar en Denaes con Abascal. Claro, eso es un poco la duda que yo tengo. Hombre, yo seguramente quiero a España, pero a mí, mi referente político no va a ser ni puede ser Denaes. Luego, simplemente un detalle, ya acabo. Principio estaba aquí una compañera hablando de que es miembro del AMPA, vecina mía del pueblo donde vivimos, donde es una historia, es miembro del AMPA, donde ese colegio lo querían hacer, no sé si era en El Palo, lo querían hacer un parking, al final un poco han ganado y el colegio sigue. Estaban ahí el AMPA y 4 tontos, el PC. O sea, en principio, incluso ahí, o Izquierda Unida o ese movimiento.
El movimiento real, aunque sea muy endeble, pues está ahí, en ese amplio Comisiones Obreras, Partido Comunista, Izquierda Unida. ¿Es débil? Sí, pero bueno, es algo. Yo defiendo antes de nada la militancia y con la práctica, es decir, la filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez. ¿Problemas del PC? Pues yo creo que muchos, y es verdad que el problema al considerarlo táctico, el problema de la autodeterminación, en muchos casos nos ha superado, pero no obstante, seguimos en unos esquemas, lo queramos o no, frente populares. Bueno, ya, sí. No vamos a monopolizar. Es verdad, perdona. Pero quiero contestar, si me lo permitís. En primer lugar, no hay que confundir militar con estar afiliado a algo. No, claro. El problema es que muchos confunden militar con pagar el carnet de una cosa que solo te sirve para ir a campamentos, conocer gente, ligar y poco más. Campamentos No, del Frente Obrero. pero también el PC ha hecho campamentos y el PCT. No, pero cuidado, ¿a qué voy? ¿A qué voy con eso? Yo soy más útil a la militancia política marxista con un canal de YouTube que militando en el PC. Y te lo digo porque yo le dije al secretario general de Madrid, Álvaro Aguilera, vamos a hacer en 2015 un comando de youtubers del PC y no me hizo ni puñetero caso. Yeah. Estaba más pendiente de fusionarse con Podemos para salvar económicamente a la sede del Monte de la calle Olimpo y conseguir un puestecito en el Congreso. Yo soy mucho más útil a la clase obrera con YouTube y yendo de viaje por ahí que militante, que estando afiliado a un partido. Primero, decir que la autodeterminación es táctica. Primero, el derecho de autodeterminación es metafísico, no existe. Lo que hay entre las unidades políticas es codeterminación. Hasta que una unidad política grande, poderosa, no te reconoce como un par, como un Estado, tú no eres una unidad política de ninguna clase. ¿Qué clase de derecho de autodeterminación, que no es más que privilegio de secesión, puede existir cuando quien tiene derecho de veto en el derecho internacional público son los que tienen membresía en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Cataluña sería un Estado si Rusia, China y Estados Unidos lo reconocen, si no, no. O sea, la autodeterminación es metafísica pura, no hay cosa más alejada del materialismo que la idea de autodeterminación. ¿Qué tiene de táctico separar a la clase obrera dando privilegios a los trabajadores de unos municipios censados en los mismos sobre los demás? ¿Por qué un obrero de Cataluña, español de Cataluña, tiene derecho a defender la unidad, a decidir sobre la unidad de mi país y yo no? ¿Por qué yo no puedo votar en un plebiscito sobre la unidad de mi nación? ¿Y por qué él sí? ¿Por qué tiene un privilegio por estar censado en un municipio de una determinada región de España? ¿Y qué tiene de táctico qué tuvo de táctico para la clase obrera soviética perder Finlandia y Polonia? Si cosa más anticomunista que Finlandia y Polonia no la ha habido. Vete a la historia. O sea, vete a la historia de Polonia y vete a la historia de Finlandia. Es decir, es una chufla, es una tontería. Es un irracionalismo absoluto. Y la gente puede hacer muy buen trabajo sindical en comunidades de base y todo lo que tú quieras, pero es que esto también lo puedes hacer en Cáritas. No es necesario que estés afiliado a un partido en el que encima tu partido defiende que los trabajadores españoles censados en Cataluña tienen el privilegio de romper la unidad nacional porque un señor de Huesca o de Madrid o de Málaga no puede. Por eso digo que eso es irreformable y ya está, ya lo he visto, tampoco cuestión de monopolizar. No, pero bueno, por una síntesis, sí que el concepto de la iberofonía y el concepto progresista de mirar hacia adelante puede que resuelva alguna de estas cosas. Pero por una base fundamental. Sí. Y es que aquí hay que defender, la integridad territorial de las naciones iberófonas. Si no se defiende la integridad territorial de España, de Brasil o de Argentina, lo digo por el tema de los mapuches, esto no va a ninguna parte. Porque el indigenismo, o sea, ¿qué es Puigdemont? Es un indigenista catalán. Y Otegi, ¿qué es? Aparte de un señor que físicamente parece una lesbiana de 60 años, es un indigenista vasco. O sea, lo siento, pero que eso es así. Pero esto es una confederación. No, esto es una confederación. Una propuesta de cooperación internacional en una plataforma geopolítica, para empezar. Pero bueno, venga. Que no queremos monopolizar el asunto. ¿Quién quiere preguntar? Elvira. Y lo vamos a Elvira, por favor. Que no me hace falta el trabajo. ¿Seguro? Voy a empezar la pregunta tirando de una frase que tú has dicho al principio. Bueno, primero una
la unidad que trató de construir el Imperio Español y el portugués. No trató de construir, la construyó. Vale. Una hegemonía que dura 3 años no es un misterio fracasado, no es un tratado de y lo conseguimos. 3 siglos. ¿Vale? 3 siglos. Sí, sí. 3 siglos son 3 siglos de hegemonía y yo creo que no es un tratado de hegemonía. Esa faena se cuajó. Se acabó. Pero también como llevamos un imperio ahora, disfrute del espectáculo, que se ayudará a comprender qué es lo que le sucedió al Imperio Español a comienzos del siglo XIX. Brasil conservó su unidad, dice tú, Brasil conservó su unidad porque nunca fue una dificultad para el imperio emergente que la conservara. Si Brasil hubiera sido durante un segundo una dificultad para los imperios emergentes a comienzos de la primera mitad del siglo XIX, que son los dos imperios anglosajones, el de un lado y otro del Atlántico, ¿vale? El estadounidense, México, evidentemente había que destrozarlo y lo destrozó, porque era necesario. Esto no es ni bueno ni malo, esto es que la política es un juego de suma cero. Y si el otro manda, entonces te impone sus condiciones. Y esa es la realidad de la historia desde el punto es mundo. Ahora, a la izquierda, lo de la séptima generación de la izquierda que tú decías, ¿no? Yo no sé cómo vais a resolver esto de que la última generación de la izquierda ha convertido a la izquierda en el palanganero del capitalismo global. De ahí, desde esa barranquera tenéis que salir. Digo barranquera, que es una palabra del pueblo en uno de las izquierdas, ¿vale? A ver cómo vais a sacar a la izquierda de ese flower power, ¿vale? Que es a donde la ha llevado la Constitución, abandonando lo que de verdad la izquierda tenía que haber sido, y si tiene sentido en la historia de la izquierda, si la existencia de la izquierda tiene sentido en la historia, es el hecho de haber defendido la clase obrera, haber hecho que la clase obrera se manifestara en la historia como un sujeto capaz de actuar y de generar poder y de generar decisiones políticas, ¿vale? Esa izquierda ha desaparecido. Lo que ustedes ahora tienen a su alrededor se nota y tienen representación parlamentaria, que es una izquierda flower power, que yo, para mí, es como una obra hostil, es decir, se ha apropiado del nombre de la marca, ha descafeinado el producto completamente y ha dejado a la vista de todos algo que a la gente que hemos sido de izquierdas, o que hemos considerado de toda la vida, nos avergüenza. El producto que ahora mismo se vende a la opinión pública como izquierda da vergüenza ajena. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer, si la izquierda quiere servir para algo, es recuperar, ¿vale? Recuperar sus fueros, es decir, recuperar lo que eran sus principios y aquello para lo que servía la ordenación de la historia. Esto que ahora mismo se vende como izquierda no lo es. Es una marca blanca, es una aprobación indebida, es un asunto que no tiene nada que ver y que triunfa precisamente porque se ha convertido en el palanganero del capitalismo global, al que sirve en todos los frentes. Y el último asunto que les quiero comentar, el problema que tienen los comunistas y por extensión la izquierda con la idea de España o la nación española no es un problema de Santiago, es un problema que viene de la derecha. Es decir, la que tiene un problema que no fue capaz de encajar la noción de soberanía nacional, no fue capaz de encajar la nueva idea del constitucionalismo y del nacimiento de la nación política constitucional. Eso es un problema que lo trae la derecha, como las guerras carlistas demuestran hasta la extenuación. Y saliendo de la derecha, lo hereda la izquierda. Luego viene la fuente del Comintern, no digo que no. Pero que el problema que tiene es transversal. Lo tiene la derecha y lo tiene la izquierda. Y si tú no planteas el asunto en esa distintiva transversal, te colocas solamente en uno de los frentes, entonces no lo puedes comprender. No puedes comprender cómo fue Cánovas, el que resucitó los fueros de Málaga, nacido en la calle de la Catería. ¿Vale? Es Cánovas el que devuelve los fueros y el que premia con desigualdad territorial para conseguir la pacificación de la tierra. Desde entonces, ¿os acordáis de aquello? Bueno, soy un poco y jóvenes son. Y me ha asombrado. No tenéis edad para recordar aquello de paz por territorios, que fue durante muchísimo tiempo la fórmula política con la que Israel intentó
justificar el conflicto con Palestina. Paz por territorios. Bueno, pues la historia de España es unidad por privilegios desde los tiempos de Cánovas. No os dejéis engañar por la dificultad política de entender que hay un régimen y otro. No ha habido otra fórmula. Las guerras carlistas se consigue pacificarlas cosiendo, primero derrotando a Andalucía. Esto no lo olvidéis nunca. Andalucía es la derrota absoluta del sistema constitucional y es la región a la que hubo que mandar a la cola de la historia para que no triunfase un régimen constitucional en España. Esto no lo olvidéis nunca porque no lo van a enseñar en el colegio. Es importante. Y luego, por supuesto, y está Cánovas, está Primo de Rivera y que llega a la República y mantiene la misma fórmula, privilegios por unidad territorial. Y llega Franco y la consagra, privilegios por unidad territorial. Y llega la Constitución del 78 y sostiene la misma estructura, privilegios por unidad. Y el problema de esta fórmula es que fracasa. Sistemáticamente cada X tiempo fracasa. Por lo tanto, también a la izquierda debería de ocurrirse una fórmula que permitiera desembarrancar esta estructura que no es que sea mala, que lo es, que no es que sea injusta, que lo es, sino que es que no sirve. Como se muestra en la práctica, cada X tiempo va a dar una majarraca territorial de la que no hay manera de ser. Pero no le eches la culpa de eso. Ahora sí. Que esto lo trae la derecha. Y tan furibundamente. Maravilla, te adoro. Sí, y en la primera parte, en el primer punto y en el cuarto, toda la razón. De hecho, en mi debate en Granada con Francisco Cisneros de Vox, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, más o menos fui por la misma idea que fui tú, porque le recordé que él acusaba a la izquierda de no defender la unidad de España, y dije, oye, te recuerdo que el PNV es un partido de derechas, por si no lo has tenido en cuenta. Y claro. Y Vox, por cierto, en su programa político defiende la descentralización administrativa de España. Con lo cual, esto lo digo por la gente que milita en Vox en defensa de la nación española. Que, más bien, en fin. Por cierto, yo nunca he estado en DENAES. A mí DENAES me invitó, a dar una charla sobre mi libro El marxismo y la cuestión nacional española en unas jornadas en Santander. Y fui invitado por Gustavo Bueno Sánchez. Que era, podrías estar, si no. O no, bueno. No, pero que simplemente me invitaron en 2018. Pero vamos, que en DENAES estuvo Pedro Insua, y Pedro Insua no es sospechoso de ser de Vox. De hecho, es el tío más anti-Vox, furibundamente anti-Vox de Twitter. Pero quiero decirte que DENAES no tuvo el perfil de think tank de Vox hasta que Vox no se fue. Y de hecho, mucha gente que estaba... Eso es muy de la derecha. Eso de llegar a un sitio, apropiarse de todo el territorio, envolverse en la bandera, dejar los signos que son comunes inútiles para ser utilizados por el resto de la sociedad española, etcétera, etcétera. Esto es muy de la derecha española. Esto lo está haciendo la derecha española desde los tiempos del Cuplé y lo sigue haciendo. Y ustedes verán ahora el que viene, ¿vale? Que terminará siendo bueno al anterior. Por cierto, aprovechando eso que dices, quiero aclarar una cosa. En el libro hago una distinción entre iberofonía e iberosfera. Iberosfera es un término que usa Vox desde su gaceta de iberosfera como analogía de la neurosfera, donde en la cual hay un centro evidente, que es Estados Unidos junto con el Reino Unido. Luego, en la semiperiferia, los otros 3 de los 5 ojos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y luego pues el extrarradio de la Commonwealth. En la idea de iberosfera de Vox, parece que quieren que España vuelva a ser el centro de ese mundo. Eso es imposible, es absolutamente inviable. El centro y el corazón de la iberofonía, que el término es mucho más abierto, yo creo que durante este plano se ha tenido un cierto nombre al decirlo, es Iberoamérica e Iberoáfrica. No puede ser ni España ni Portugal. Entonces también mi libro está escrito contra Vox, en ese sentido, lo aclaro. En los otros 2 puntos te doy la razón también en parte porque a lo mejor el matiz con Brasil es la provincia cisplatina que luego se independizó como Uruguay, pero porque el Imperio Británico no quería que Brasil llegara a la desembocadura del Río de la Plata. Y en el punto de eso, pues bueno, ya sabemos las críticas de Fusaro a lo que se llama izquierda fucsia o de Gustavo Bueno la izquierda indefinida, pero es que para construir una izquierda políticamente definida, uno de los principales enemigos es la izquierda indefinida. Esa izquierda posmoderna, fucsia, queer, sorosiana de la Agenda 2030, que está infiltrada en muchos partidos comunistas, socialdemócratas y liberales,
que básicamente es una aliada de esa estructura económica de la modernidad, de ese capitalismo anglo-germánico protestante que aspira a auspiciarse sobre los estados para construir una oligarquía cosmopolita pues que esté por encima del bien y del mal. Y evidentemente hay que pelear contra esa gente. O sea, si no se pelea contra la izquierda indefinida, es imposible definir un proyecto político. Entonces, Claro. Es una tragedia. O sea, yo que hago números constantemente, pero sé, los que tienen ahora 25 años, cómo van a enfrentar el hecho de la cosa de y quien dice la cosa es el deterioro de la condición de trabajo. Y quien dice que el deterioro de la condición de trabajo es el horario de trabajo ha desaparecido. Estamos regresando a las condiciones de esclavitud. Es decir, hay un trabajador que es un ser siempre disponible. Y si no está en condiciones de ser un ser siempre disponible, como trabajador, ya no vale nada. Se han deteriorado las cosas a unos niveles desde la caída de la URSS, que sirvió de contrafuerte con un montón de cosas para evitar un montón de cosas, que, oye, el ancho mundo. Es decir, pero ¿quién puede decir hoy que hay un mínimo de libertad cuando el horizonte de endeudamiento son 30, 40 años? Es el que es un esclavo. ¿Vale? O sea, el sistema, pero si esto lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo, la esclavitud por deudas. Esto está inventado desde la definieron los griegos. ¿Vale? La esclavitud por deudas está definida en la legislación griega en el siglo VI, ¿vale? ¿Qué es la situación que se le da? ¿Cuál es la perspectiva de vida que tiene ahora alguien que tiene 25 años? Si la esclavitud por deudas hasta su fallecimiento. O sea que hay tema, que hay tomate, que hay asunto. Lo que no hay son tripas y el valor necesario para meterse ahí de verdad. De verdad. ¿Entiendes? Entonces la gente, pues nos vamos de mágico con la camiseta. ¡Hala! Si nos lo pasamos pipa, chica, qué guay, y todo es. ¿Entiendes? Entonces te conviertes en un adorno estupendo, porque además le quitas a la gente el valor y es una fórmula de la conciencia, ¿no? Entonces ya te conviertes en un lavaconciencias, que es lo mejor que puedes ofrecer a alguien del siglo XXI, le lavas la conciencia, una audiencia cualquiera, y de ahí, oye, te haces inofensivo, pero súper propio. Igual. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Y lo increíble es que la gente de la izquierda, digna de dar nombre, se haya quedado paralizada ante esto. No haya sido capaz ni de articular una oferta política, ni siquiera de hacerle frente ideológicamente a esa especie de cosa light, descafeinada y que no sirve para nada. En realidad es que no sirve para nada, jolines. Es que esa es la cuestión. No, hay que recuperar la centralidad de la clase obrera sin duda alguna. Totalmente. Pero es que además la clase obrera está unida a la defensa de la unidad de la nación. Por eso que haya gente que separe a la clase de la patria está totalmente equivocado. Y por eso es contrario a los intereses de la clase obrera y a la necesidad, como dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, de elevar al proletariado a la condición de clase nacional, la defensa del derecho de autodeterminación. Eso es táctico, pero no es táctico de los comunistas, son tácticos de los que quieren dividir a los trabajadores. Pero sí, totalmente la razón. Si alguien más quiere hacer una pregunta. ¿No? Pues, como diría Lina Morgan, gracias por venir. Marco, mi hijo, el boliviano. Sí, espérate que voy a cerrar el...